Un banco ofrece una cuenta de ahorros que tiene una tasa de porcentaje anual del 5,9% con intereses compuestos mensualmente. Cody deposita $5.500 en una cuenta. Primero se nos pide determinar cuánto dinero tendrá Cody en la cuenta en un año. Y luego determine el porcentaje de rendimiento anual o el API. Recuerde, el API, o porcentaje de rendimiento anual, es la tasa de interés simple que produciría el mismo rendimiento al final de un año que la cuenta que pagó el interés compuesto. Y esto puede ser útil al comparar cuentas de inversión que pagan diferentes intereses compuestos. Sin embargo, en este video, responderemos ambas preguntas utilizando el TVM Solver en la TI-84. Tengo otro video que muestra cómo hacer esto a mano. Entonces, el primer paso es acceder al TVM Solver. Desde la pantalla de inicio, presionamos el botón Aplicaciones. Y luego, observe cómo Finanzas ya está resaltado, por lo que presionamos Enter. Y TVM Solver es la primera opción, así que presionamos Enter nuevamente. Aquí tenemos algunas notas sobre lo que representa cada una de estas filas. Primero, el capital N es el número total de pagos o períodos compuestos, que es poco n, el número de compuestos por año, multiplicado por t, que es el tiempo en años. Y dado que tenemos un interés compuesto mensual y el tiempo es de un año, la gran N es 12, ya que 12 veces 1 es 12. Y % es la tasa de interés anual, que es 5.9. Entonces no ingresamos el porcentaje como decimal. Hacemos el porcentaje como porcentaje. Entrar. PV es el valor presente. Debido a que Cody deposita $5.500 en la cuenta, lo que significa que pagó ese dinero en la cuenta, el valor presente es negativo 5.500. Entrar. No hay pagos en la cuenta, por lo que PMT es 0. Entrar. FV significa valor futuro, que estamos resolviendo. Volveremos a esto. Observe las siguientes dos filas, tenemos PI y CI. PI es el número de períodos de pago por año. Y CI es el número de períodos compuestos por año. Debido a que tenemos intereses compuestos mensualmente, ambos serán 12. Observe cuando ingresamos 12 para pagos por año. Los compuestos por año cambian automáticamente a 12. Y para esta clase, siempre tenemos la opción de pago en fin. Ahora volvemos al valor futuro y presionamos Alpha Enter para resolver el valor futuro, que al centavo más cercano es $5.833.42. Avancemos y grabemos esto. Y ahora para determinar el API o rendimiento porcentual anual. Recuerde, esta será la tasa de interés simple anual que después de un año devolvería el mismo rendimiento que la cuenta que paga el 5.9% de interés compuesto mensualmente. Entonces, para encontrar el API usando TVM Solver, volvemos al N mayúscula y cambiamos N mayúscula a 1, porque tenemos un interés simple por un año. Vamos a resolver la tasa de interés. Entonces volveremos a esto. PV, o valor presente, sigue siendo negativo 5.500. El pago sigue siendo 0. El valor futuro se mantiene igual. Tenemos que cambiar los pagos por año y los compuestos por año, ambos a 1. Entonces presionamos 1, Enter, y ambos cambian a 1. Y ahora volvemos a la tasa de interés, que es la segunda fila, y presione Alpha Enter, que nos dará el API, que a las centésimas de porcentaje es 6.06%. Lo que significa que después de un año, una cuenta que paga 6.06% de interés simple produciría el mismo rendimiento que la cuenta dada que paga 5.9% de interés compuesto mensualmente. Espero que hayas encontrado esto útil.